Es obvio que cuando se crea algo nuevo, algo que cambia la forma de hacer las cosas, no todo el mundo lo va a hacer igual. Y no falta quien quiera forzar a los demás a hacerlo a su pinche modo. Alguien que descubra una forma genial de hacerlo y quien se queje de esa nueva forma de hacer las cosas. Por ejemplo, tomar la temperatura. Se creó el termómetro de infrarrojos que sin necesidad de tener contacto con la piel arroja resultados precisos. Hay quienes sabemos que esto es una maravilla tecnológica y ya nos compramos uno en Amazon, a pesar de que realmente no lo necesitamos y obviamente ya sabemos la temperatura de cada una de las partes de nuestro cuerpo, la de nuestras mascotas y la de todos nuestros muebles y electrodomésticos. Y además están padrísimos porque parecen unas de esas pistolas de Star Trek. Hay otras personas que no tienen problema con esa tecnología, pero de cualquier forma prefieren hacerlo a la antigüita, ya sea con un termómetro digital o de mercurio. ¡Termómetro oral, mis polainas! ¡Aflójate, muchacho! Y claro, está el grupo de pendejos que dice que ese aparato te mata las neuronas, siendo que esa gente no sabe lo que es una neurona y la mayoría de las suyas murieron muchísimo antes de la invención del termómetro de infrarrojos. Así que, ¿qué más te da si te matan una o dos neuronitas? ¿Ya cuántas más te pueden quedar vivas? Iba yo a ligar esto del termómetro con la música del barroco, pero la verdad es que ya se me olvidó. Tal vez porque ayer me tomaron la temperatura con un termómetro de infrarrojos, ¿verdad, estúpido? Pero bueno, perdón, me exalté un poco, perdón. Y si esta introducción sonó un tanto agresiva y hostil, pues qué bueno, porque eso es lo que yo intentaba. Pero no me malinterpreten, no está mal ser pendejo, yo no tengo nada en contra de la estupidez. Creo que los últimos 10 episodios de este podcast demuestran que soy pro estupidez. Pero, hasta para ser pendejo, hay que hacerlo con responsabilidad. Soy Diego Guillén, y esto es Hace No Tanto. Mamá, ¿de dónde viene la música? Pues mira, cuando una nota y un compás se quieren mucho... ¿Ya vas a poner otra vez tu música rara? Es algo muy experimental, no lo entenderías. Nosotros vamos a rockear por siempre, forever, forever. No todos los reinos del siglo XVII utilizaron la nueva música de la misma manera. ¡Ay, eso era! La temperatura y la música, claro. Dependió mucho de la situación política y social que estaban viviendo, porque obviamente las artes están influenciadas y subordinadas a lo que quienes están en el poder quieren. El caso más notorio fue de Francia. Por ahí de 1660, Luis XIV toma el trono en un ambiente de incertidumbre y un poco de caos. Y él, muy astuto, utilizó la música y el arte en general para proyectar su imagen de líder supremo. ¡Uy, claro! Inteligente y sagaz como su padre. Se dice que Luisito Rey... ¡Coño, Mickey! Era un excelente bailarín que participó en varias puestas de ballet desde los 13 años. Él sabía la disciplina, el orden, el refinamiento y el control que cada persona debía tener para poder aportar algo al fin común. Por esto mismo, el baile era una actividad casi obligatoria para la gente de la nobleza y la aristocracia, porque además de mantenerlos ocupados, era una forma cabroncísima de enseñarle a esa gente cómo funcionan las jerarquías. El ballet es para los fuertes, los fieros, los decididos, para mariquitas jamás. Ahora, ponte el traje, tú eres un hada. Se creó el ballet de corps, que fue la forma de entretenimiento más importante en Francia, en donde miembros de la corte, junto con bailarines profesionales, montaban un drama musical. Además del ballet, los bailes sociales seguían siendo eventos muy importantes. Había ya tantos tipos de bailes que se crean las suites, en donde ya no solo eran 2 o 3 bailecitos por ahí, sino que ya los compositores podían meter los que quisieran. Había cierto orden para esto, no era así nada más a lo güey.
Primero se tocaba un preludio, que es una rola que no tiene nada que ver con los bailes, pero era para que la gente pudiera ver las capacidades del músico que iba a amenizar la velada. Ya luego venía el bailongo. Me están dando ganas de bailar un pinche cumbión bien loco. Por lo general estaban en este orden, era la allemande, el courant, la sarabande, el gig y el minuet. Todo esto que acabo de decir son bailes, cada uno con sus diferentes características, no voy a explicarlas. Aunque en ciertas ocasiones se agregaban otros bailes o se sustituían unos por los otros, como la chaconne o la gavotte. Es con las suites que nuestra amiga Elisabeth Claude Jacquet de la Guerre adquiere la fama y el prestigio del que hablé en el episodio anterior. Claro que no todo era baile y ballet en Francia, también había otro tipo de música y, como todo en aquel reino, estaba jerarquizado por orden de importancia. El ensamble más importante era el de la Chapelle Royale, que tocaba en todos los eventos religiosos. Era un ensamble grande en donde había coro, órgano e instrumentos de cuerda y algunos otros instrumentos más. Después estaba la Musique de la Chambre du Roi, que era un ensamble más pequeño que servía para amenizar eventos privados dentro del castillo, como bailes, banquetes, jugar adivina quién, en fin, esas cosas, y estaba compuesto por cuerdas, laúd y un clavecín. Y finalmente, la Musique de la Grande Écurie, que también era un ensamble pequeño, aunque mucho más escandaloso, porque estaba compuesto casi en su totalidad por instrumentos de metal. Este ensamble se usaba para eventos que se llevaban a cabo en el exterior, para ver los fuegos artificiales, para recibir a dignatarios de otros reinos, asuntos militares, cacerías, bodas, bautizos, 15 años, graduaciones, en fin. Además de Jacquet de la Guerre, otra figura muy importante del barroco francés fue Jean-Baptiste Lully, el compositor de la corte. Él, junto con Molière, crearon la versión francesa de la ópera, a la que llamaron Tragédie lyrique. Pero eso fue lo más leve que hizo. Gracias a él es que se comenzaron a crear las primeras orquestas y que el lenguaje musical dejó de ser modal para convertirse en tonal. Y también es gracias a él que tenemos la historia de una de las muertes más trágicas y cómicas de la historia de la música. Hoy en día, los directores tienen sus batutas, que son esos palitos que mueven mientras dirigen, y bueno, en ese entonces la cosa no era nada sutil. El director tenía un bastón enorme de madera muy pesada que golpeaba contra el suelo para marcar el compás de una rola. El caso es que uno de esos días, en uno de esos ensayos, uno de esos golpes cayó precisamente en los dedos de sus pies. ¿Y de qué tamaño habrá sido el chingadazo que se metió, que prácticamente perdió los dedos? Y bueno, en esa época la medicina, entre comillas, consistía en poner ventosas, sanguijuelas, tomarse la orina de la gente para saber si tenía diabetes o no. En fin, el caso es que al buen Lully se le gangrenaron los dedos de sus patitas y se murió. En Inglaterra la cosa también empezó medio alocada. Hubo una guerra civil que terminó con Oliver Cromwell tomando el poder e instaurando un régimen puritano, en el cual la música se vio afectada porque básicamente estaba prohibido divertirse. Y los masques, que eran obras de teatro musical abiertas al público, pues se fueron al diablo. Lo curioso, y digo curioso por no decir que es una mamada, es que si bien los masques quedaron prohibidos, no estaban prohibidos los conciertos privados. Entonces, ¿de qué se trata con una chingada? ¿Nos vamos a ir al infierno por escuchar música o no? El caso es que para cuando Charles II retoma la corona, regresa a los masques y además, como su exilio lo pasó en su penthouse de París, quiso instaurar la ópera en Inglaterra. Para eso llamó a un par de compositores muy importantes. John Blow, que no es tan importante, pero su apellido es muy gracioso y se presta al albur en inglés y en español.
¡Ese, mi Blow Me! ¿Qué pasó, mis sopladitas? ¿Cómo andas? Y Henry Purcell. Él sí fue muy importante porque con su ópera Dido y Eneas logra crear la versión inglesa de la ópera, además de que se murió a los 36 años y los músicos entre más jóvenes mueren, mayor es su fama. Nadie sabe por qué, pero así es y así siempre ha sido. El barroco fue una época de muchos aportes a la música. Italia dio, entre muchas otras cosas, la ópera. Francia comienza a gestar las primeras orquestas y promueve el uso del lenguaje tonal, e Inglaterra hace algo igual de importante que estos dos. Crea los conciertos públicos. Si bien en Venecia la ópera ya se había abierto al público, era solo la ópera, y montar un espectáculo de estos requería muchísimo tiempo. No era que cada mes hubiera una nueva puesta. Podían pasar muchos meses o incluso años entre una temporada y otra. Lo que hicieron los ingleses fue que la misma clase media que quería escuchar a los músicos de la corte rentaba espacios en las tabernas o pubs. De ahí viene el concepto de público, de public pub. Es una teoría, a mí me suena muy coherente, así que la voy a dar por cierta. Y les daban el 100% de la taquilla a los músicos para que tocaran, cosa que ya no pasa en ningún lado, pero bueno. Esta práctica se volvió tan popular que para inicios del siglo XVIII, en toda Europa y en las colonias americanas se adoptó esta práctica. Y hablando de colonizadores, pues España realmente no hizo mucho. Ellos estaban muy ocupados matando indígenas en América y se enfocaron más en la literatura, en el teatro y en la pintura. De esta época es Miguel de Cervantes, Lope de Vega, Diego de Velázquez y Calderón de la Barca. Este último, junto con el compositor Juan Hidalgo, crearon la versión española de la ópera, la cual llamaron Zarzuela, y la obra llamada La púrpura de la rosa se estrenó el 19 de octubre de 1701 en el Palacio Virreinal de Lima, en el Perú, y esa fue la primer ópera estrenada en América. La guitarra se convirtió en el instrumento oficial de España. Toda su música vocal o instrumental tenía acompañamiento de guitarra. Y si no había guitarra, buscaban algo que se le pareciera, como un arpa, por ejemplo. Además de la ópera, adoptaron otro tipo de música de los italianos, la toccata. Solo que el nombre fue todavía menos afortunado. La música para instrumento de teclado se llamó tiento. Entonces, si en italiano el juego es yo te la toco y tú me la tocas, en español fue yo te la tiento y tú me la tientas. En fin, eran otros tiempos. De los italianos ya he hablado bastante, las óperas, las toccatas, las cantatas, Barbara Strozzi, Alessandro Scarlatti, y ahora lo que voy a hacer es explicar de manera lo menos tediosa que pueda qué onda con la sonata, porque si bien el concepto cambia en el clásico, lo hace tomando como base la sonata barroca. Entonces, a ver, lo que pasa con la sonata barroca es que era una sola rola en donde había varias secciones con diferencia de material, es decir, textura, carácter, tiempo, compás, hasta que a alguien se le ocurrió la maravillosa idea de separar esa rolota en movimientos que estuvieran acomodados con base en la teoría de los afectos. Es decir, si el primer movimiento te ponía feliz, el segundo te ponía triste, y el tercero melancólico, y el cuarto te podía volver a poner feliz, o eufórico, qué sé yo. Y con esto surgen dos corrientes. La sonata da camera, que era lo mismo que las suites francesas. Y si ya no te acuerdas qué pedo con eso, regrésale al minuto 4:37 y ahora sí ponle, aunque sean 20 pesitos de atención, ¿no, cabrón? Y la sonata da chiesa, que como era para la iglesia, pues ahí no se bailaba. El principal compositor de sonatas fue Arcangelo Corelli, quien fue uno de los pocos compositores del barroco que se dedicó a crear exclusivamente música instrumental. Otro tipo de música inventada por los italianos fue el concerto, que eran y aún son obras donde un solista interactúa con la orquesta.
También existían otro tipo de conciertos, por ejemplo el concerto orquestale, que es cuando la sección entera de violines primeros o la sección entera de bajos interactúa como si fuera un solo instrumento con la orquesta. Y el concerto grosso, que es cuando un ensamble pequeño interactúa con un ensamble más grande, que no necesariamente es una orquesta. En este género, el compositor más importante fue Giuseppe Torelli. Y aquí, cuando eres estudiante, es un dolor de huevos diferenciar entre Corelli y Torelli, porque esa pinche letrita que se cambia puede hacer que tengas mal la respuesta y reprobar el maldito examen. ¡Te odio, profe! En toda Europa había un caos que te cagas. Y a quienes les tocó la peor parte fue a los alemanes. Para 1648, gracias a la Guerra de los 30 años, Alemania quedó completamente desmadrada. Estaba flaca, ojerosa, cansada, triste y sin ilusiones, tanto así que a la gente y a los gobernantes realmente les valió madre la música y las artes, y se entiende, estaban muy ocupados tratando de literalmente reconstruir un país. Lo que hizo el gobierno fue decir: los que quieran ser músicos necesitan 3 copias de su identificación oficial, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, 5 cartas de recomendación, 2 boletos del metro y acta de defunción en caso de haberla. También necesitan llenar 6 copias de las formas de registro E22C, E22D y E40F. Y nacieron los Stadtpfeifer. Y aunque la traducción es flautista del pueblo, no todos tocaban la flauta. Había de todo realmente, pero pues ya habían elegido el nombre y ni modo de cambiarlo. Y con este asunto del Stadtpfeifer es que nace la leyenda del flautista de Hamelin. Y otra cosa que nace con esto del Stadtpfeifer es que hizo que muchas familias pudieran y quisieran dedicarse por completo a la música, ya que ese sería su único trabajo si resultaran elegidos. Entre esas familias se encontraban los Bach. Los Bach, con las actuaciones especiales de Johannes Bach, Christoph Bach, Johann Ambrosius Bach. Dado el completo estado de destrucción en el que estaba Alemania, la gente se organizó y crearon lo que se llamó Collegium Musicum, en donde amateurs y profesionales se juntaban para tocar, dar y o tomar clases. Y dado que no podían darse el lujo de crear nuevas cosas, comenzaron a adoptar todos los estilos de aquel momento, tanto para la música secular como para la sacra. Es por eso que, años después, Austria se convertiría en el mayor exponente de la música a nivel mundial. Bueno, de Occidente. Compositores como Reinhard Kaiser, Johann Christoph Bach, Johann Pachelbel, Georg Muffat, Johann Jakob Walther, Heinrich Weber y Dietrich Buxtehude perfeccionaron los diferentes estilos. Cambiaron la instrumentación de la sonata italiana. En lugar de ser para trío, la hicieron para un solo instrumento solista, lo cual generó mayor interés. Tomaron la suite francesa, que era para un solo instrumento, y la expandieron a lo orquestal, lo cual generó mayor interés. Expandieron a lo cabrón la forma de la fuga. Ya no era solo una rolita pedorra, sino que agregaron nuevas formas de lograr el escape temático e incluso la mezclaban con otros géneros afines como el preludio o la tocata, lo cual generó mayor interés. Y con esta reinvención de todos estos géneros seculares, la música propia de Alemania, en específico los corales luteranos, evolucionaron a un nivel altísimo que llegarían a su clímax con Johann Sebastian Bach. Y así termina el penúltimo episodio de la primera temporada de Hace No Tanto. Sígueme en mis redes sociales. Hay gente que me pregunta ¿cómo te encuentro en mis redes sociales? Y le digo, a ver güey, el programa se llama Hace No Tanto, así me vas a encontrar en las redes sociales, no chingues. Pero bueno, esa es otra cosa. Y también te recuerdo que tienes que escuchar la playlist. Hasta la próxima, muchas gracias por escucharme. Yo soy Diego Guillén y nos vemos en el siguiente.